A estas alturas, y antes de pasar a ocuparnos un poco más en algunas alternativas, parece pertinente hacer una distinción entre algo que podría ser llamado saber algo, tener la noción o información de que algo existe, que es en gran parte de lo que se ha tratado en este video hasta aquí, y lo que constituye el verdadero conocimiento que surge desde el interior a partir de la experiencia. Un entendimiento que tiene más que ver con la conciencia que con la razón y las ideas. Regresemos un momento al punto de que nuestra versión del mundo es construida seleccionando solo unas cuantas partes de la realidad que tienen que ver con nuestros gustos y disgustos. Lo tremendo es que no nos damos cuenta de que esa interpretación no es la realidad. Nosotros escogemos ver las cosas como ofensas, desgracias, que sufrimos y gozamos, pasando por alto montones de posibilidades distintas. Existe una historia acerca de un viejo en cuyo rancho vivía un hermoso caballo blanco. Un día pasó por ahí un rico y famoso político y fascinado con el caballo le ofreció una enorme suma de dinero por él. El viejo contestó que más que ser el dueño de ese caballo, era su amigo y que al caballo le gustaba vivir ahí. Así fue que declinó la oferta. Algunos que vivían en el pueblo murmuraron entonces que el viejo era un tonto al haber perdido semejante oportunidad de volverse rico. El viejo simplemente guardó silencio. A los pocos meses, una mañana el caballo desapareció del rancho. Los comentarios aumentaron entonces diciendo que el viejo había cometido un error y ahora sufría la desgracia de no tener el caballo ni el dinero. Todo eso lo habría evitado si hubiera aceptado la oferta del político. De nuevo, el viejo no dijo nada. Pasó el tiempo y cuando la gente comenzaba a olvidarse del asunto, una mañana apareció en el rancho el caballo, acompañado por otros 5 caballos igual de fuertes y bellos. Incluso había un pequeño potrillo con ellas. Muchos señalaron entonces la sabiduría del viejo, declarando que ahora eran 6 veces más rico. Sin duda podía sentirse afortunado. El viejo entonces rompió su silencio. Les dijo que le parecía muy gracioso que todo el tiempo pretendían juzgar lo que sucedía como una bendición o una maldición, dándose aires de conocedores, pero todo el tiempo estaban cambiando de opinión. Habló de que él prefería vivir la vida, observar y aprender. Buena suerte o mala suerte, ¿quién sabe? Hablar del conocimiento nos lleva a tocar el problema de la ignorancia. Existen varias formas de ignorancia. En el fondo, el creer saber es una forma peor de ignorancia, porque es un engaño haciéndonos creer que ya no hay nada más que conocer. Alguien que conoce que no sabe puede tomarse la molestia de atreverse a conocer, pero alguien que cree saber ya no es capaz de descubrir nada nuevo, no ve nada que buscar. Respecto a la educación, aprendemos que vivir consiste en convertirnos en seres sociales que luchan por tener una vida normal, estudiar, trabajar, casarse, conseguir un empleo que nos permita una buena y segura posición económica, tener hijos, cuidarlos y cuando crezcan convertirnos en abuelos y un día morir. Pero casi nadie se ocupa de un crecimiento interno, de conocerse a sí mismo, de reconocer un sentido desde el cual pueden hacerse esas cosas sin sentirse vacío. El conocimiento técnico o científico ciertamente tiene su lugar válido, así como las cosas externas que hacemos en nuestra vida lo tienen. El problema surge de olvidarnos que existe un conocimiento que nos da la posibilidad de poder escoger la vida que queremos tener, la manera en que queremos sentirnos y nos permite elegir hacer las cosas en vez de que nos sucedan. En nuestra sociedad existe una crisis por carencia de sentido, una inconformidad hacia la propia vida. Eso se manifiesta en forma de suicidios, obsesión por el sexo y el dinero, la proliferación de las drogas, el consumismo, por mencionar unas cuantas cosas. Si alguien nos preguntara, ¿te conoces a ti mismo?, probablemente responderíamos que más o menos. Casi todo mundo tiene siempre una idea de cómo es, lo que le gusta y no le gusta. Nos damos por hechos y terminados. Tenemos una idea quieta de quiénes somos y creemos que es necesaria para poder funcionar en nuestra vida. Poquísima gente se toma la molestia de considerarse un misterio y levantarse de la cama a explorar.
a descubrirse. Ese conocimiento tiene que ver con nuestro interior. No nos referimos a asuntos de autoayuda y superación personal, ni religiosos, ni nada parecido. El crecimiento tiene que venir desde nuestro interior, no de afuera. Es necesario reconocer el lugar de la contemplación y el de la acción. El conocimiento que vale la pena es aquel que nos lleva a conocernos a nosotros mismos, las estructuras que nos esclavizan y, a través del conocimiento, desestructurarnos y convertirnos en seres libres y conscientes. Se ha señalado antes que muchas veces uno puede llegar a lo que es, a la verdad y el conocimiento a través de reconocer lo que no es, de irse despojando de las falsas ideas que nos ciegan. A través de negar la noción que tenemos de nosotros mismos es que podemos llegar a estar en contacto con nuestro verdadero ser y ordenarlo conforme a su naturaleza. Dejar que la fuerza de la vida y el crecimiento se manifiesten. Tal vez ahora podamos ver que la sabiduría está muy lejos de la condición ordinaria y moderna del hombre. Para acercarnos a ella es necesario atrevernos a emprender un viaje sin retorno. ¿Por qué el conocimiento es un viaje y un compromiso? Adentrarse en él implica el compromiso de andar un camino, mantener su dirección para estar despiertos, viajar en él. Hay que ir siempre más allá. Cada instante todo es creado nuevo. No podemos quedarnos quietos y cómodos con una idea segura de las cosas. Eso es vivir en base a un recuerdo. Todo el tiempo debemos dejar nuestras nociones conocidas y seguir andando para poder ver lo que es en realidad. Yo no soy algo aparte de la naturaleza, ni del orden que se manifiesta en ella. Puedo tomar conciencia de los principios superiores que rigen todo cuanto existe, descubrirlos en sí mismo. En el interior existen espacios inexplorados inmensos, posibilidades de estados de ser, una comprensión vivida de primera mano, nunca a través de alguien más. Porque conocer implica tener la humildad de reconocer que vivimos en el universo donde todo está en movimiento. Un misterio que hay que descubrir a cada momento. Aprender a hacer relaciones de esta manera es ir hacia lo profundo de las cosas, más que buscar la novedad en lo múltiple. Adentrarse en las cosas así representa un viaje interior. Cenar con nuestra pareja cada vez puede ser algo nuevo, en vez de tratar de repetir y agotar una experiencia que tuvimos una vez. Aprender a hacer las cosas cada vez, aprender a levantarse, a vivir este día, sabiendo que a lo mejor hoy es el día de mi muerte, descubrir las pequeñas cosas. El conocimiento no te hace mejor que nadie, simplemente te da la libertad. Te compromete a mantenerte en la libertad y actuar conforme a él. Hay entendimiento de los principios. Se entiende que no hay nada a quien ganar. Conocer es volverse uno con eso que se conoce, borrar toda separación. En eso es parecido a una danza. No es distinto del amor. Contra lo que se suele creer, el amor y el conocimiento van juntos. Amar a alguien o a algo implica conocerlo, compenetrarse hasta volverse una sola cosa.